Hola mi gente, me llamo Gustavo Quiñones y estoy tan preocupado como ustedes por las consecuencias del coronavirus en nuestro país. Investigué mucho sobre las estrategias usadas tanto aquí como en el resto del mundo, y lo que realmente me preocupa es que no veo ninguna solución satisfactoria que se adecue a nuestra realidad. Por eso me arriesgo a plantear una idea tan temeraria como arriesgada, pero que a mediano y largo plazo podría dar resultados mejores que los esperables con las estrategias actuales. Lo que les propondré necesita de la presentación de datos, hechos y análisis previos, por lo que desde ya les agradezco por su tiempo y sus opiniones al respecto. Aquí vemos las estadísticas del Paraguay al 27 de marzo. En esencia tenemos 56 infectados y poco más del 5% de fallecidos. Si lo comparamos con las estadísticas de otros países, pareciera que somos un país muy afortunado. Sin embargo, esto recién está empezando, por lo que es muy temprano para festejar. Lo primero que debemos estimar es a cuántas personas afectará el coronavirus en el Paraguay. Según estimaciones de expertos de Harvard, Hong Kong y la Organización Mundial de la Salud, al menos el 60% de la población se infectará de COVID-19 a lo largo del tiempo. Ojo, no están diciendo que si se hacen bien las cosas o si se hacen mal las cosas, no. Ellos afirman enfáticamente que el 60% de la población se infectará de COVID-19, nos guste o no. Si tomamos que la población del Paraguay es de aproximadamente 7 millones de habitantes, entonces se estima que con el transcurso del tiempo, unas 4.200.000 personas habrán tenido coronavirus. Si hoy tenemos solamente 56 infectados, ¿cómo será que pasaremos de 56 a 4.200.000 infectados? Si además nuestro porcentaje aproximado de muertes es del 5,4%, ¿debemos suponer que habrá unas 220.000 personas fallecidas? Rebobinando, ahora mismo deberían estar pensando, ¿de dónde sale ese 60% de infectados de la población? Y su siguiente pregunta sería, ¿qué pasa con el 40% restante? ¿Por qué no se infectarían? Es muy importante entender que hoy, a pesar de todas nuestras complicaciones por la cuarentena, los números que vemos son muy optimistas. ¿Pero por qué optimistas? Pues porque todo el sistema de salud del país está abocado a un máximo de 4 internados en UTI y a apenas 56 infectados. Todo el país está en cuarentena total desde hace más de 2 semanas, por lo que el virus está bastante contenido. Hasta ahora, la gente pudo aguantar la cuarentena gracias a sus últimos ahorros para comprar alimentos y medicinas para sus familias. Y además, la mayoría de las empresas que no pueden operar aún no se han declarado en bancarrota. Es decir, todos estamos poniendo nuestro grano de arena y estamos empujando en la misma dirección. Pero ¿qué pasará de aquí a un par de meses? Dado que aún estamos muy lejos de alcanzar nuestro umbral de infectados, ¿es posible que a futuro tengamos una segunda ola de contagios? Hans Kluge, jefe europeo de la Organización Mundial de la Salud, nos dice, debemos ser conscientes de que afrontamos una nueva realidad. Esto no es una carrera de sprint, sino una maratón. Y una vez que se levanten las medidas restrictivas, podría haber un segundo o tercer pico de casos. En otras palabras, los picos de contagio se repetirán mientras el virus pueda seguir infectando a la población. Y por nuestra parte, ¿estamos dispuestos a parar el país y ponernos todos en cuarentena total cada vez que esto ocurra? Debemos ser realistas. En unos días más se acabarán todos los ahorros de las clases media y baja, si es que alguna vez lo tuvieron. Las empresas se declararán en bancarrota y se perderán miles de empleos, porque si antes era difícil ser emprendedor o empresario, ahora la cosa se puso muchísimo más difícil. Muy pronto la gente comenzará a romper la cuarentena forzados por el hambre o por problemas de salud. Nuestras fronteras no podrán seguir cerradas eternamente. No podemos vivir aislados del mundo. Y cuando abramos nuestras fronteras,
El tráfico de infectados aumentará considerablemente y nuestro sistema de salud se verá inmediatamente superado. Además, para nosotros se viene el cambio de clima. Esto multiplicará los problemas de las vías respiratorias de la gente. ¿Qué haremos entonces? ¿Iremos a los hospitales a contagiarnos cuando nuestro cuadro respiratorio esté empezando? ¿O nos quedaremos en nuestras casas a empeorar nuestro cuadro hasta que no demos más y recién allí ir a enfrentar al COVID con nuestro sistema inmunológico totalmente debilitado? Todo esto no hará más que colapsar nuestro sistema de salud y nuestro esfuerzo por aplanar la curva habrá pasado a la historia. La delincuencia aumentará, los enfermos se multiplicarán y la gente comenzará a morir en los pasillos de los hospitales o en sus casas, ya no solamente infectados con COVID, sino por un sinnúmero de otras enfermedades derivadas de la mala alimentación, la depresión y la falta de medicamentos. Este escenario es el que debemos evitar. ¿Pero cómo? Por todo lo que leí hasta ahora, la clave para detener esta pandemia está en este concepto: inmunidad de rebaño, o inmunidad de grupo o inmunidad colectiva. Según su definición, la inmunidad de rebaño es la protección de una determinada población ante una infección debido a la presencia de un elevado porcentaje de individuos inmunes en la misma. Resulta que la gente recuperada, nosotros ahora mismo tenemos un recuperado, se vuelve inmune y ya no puede infectar a otras personas, no las puede contagiar más. ¿Por qué se vuelve inmune? Pues porque su cuerpo desarrolla anticuerpos que en esencia son antivirus, que cuando encuentran un virus dentro del cuerpo, inmediatamente proceden a destruirlo. Esto, a diferencia de las demás personas no recuperadas, que cuando el virus entra a su cuerpo, entra a un espacio ideal para reproducirse y multiplicarse por millones. Es así que cuando el individuo tose o estornuda, termina repartiendo miles de virus en todo su entorno. Vacunación sistemática. Este concepto es un viejo conocido de nuestros sistemas de salud, aunque probablemente no éramos conscientes de ello. El modelo SIR representa la vacunación sistemática que hacemos a nivel país para proteger a nuestros hijos frente a una determinada enfermedad infecciosa, por ejemplo la antipolio o la antivaricela, y tiene por objetivo aumentar a priori la proporción de individuos inmunes en la población para impedir la transmisión de la infección y la aparición de epidemias. Por supuesto, esto solo es válido cuando existe la vacuna, que no es nuestro caso. Pero entonces, ¿cómo podremos alcanzar la inmunidad colectiva? Al no haber vacunas contra el COVID, no hay manera de obtener inmunidad artificial. Por lo tanto, solo nos resta apostar a la inmunidad natural. Lo malo de esto es que para obtenerla, el individuo sano primero debe adquirir la infección para, una vez recuperado, pasar al grupo de inmunidad colectiva. Sí, es cierto, ese camino está minado y le está costando la vida a miles de personas. Los optimistas dicen: hagamos cuarentena mientras el mundo trabaja para crear la vacuna contra el COVID. Probablemente en 1 o 2 semanas más ya tendremos la vacuna y podremos volver a nuestra vida normal. Pero analicemos los hechos. Ya en 2007 la comunidad científica alertaba mediante un artículo científico sobre la existencia y peligrosidad del COVID. En 2015, hace 4 años, Bill Gates ya nos alertaba sobre una crisis similar a la del COVID. Y ante tantas advertencias, nadie en el mundo vio la necesidad u oportunidad económica de adelantarse en crear una vacuna. A mi entender, si en tantos años no pudieron hacerlo, dudo muchísimo que ahora la obtengan en menos de un año. Los datos y los hechos ya fueron expuestos. Ahora hablaremos sobre las distintas estrategias de combate al COVID, tanto aquí en Paraguay como en el resto del mundo. Las estrategias básicamente se dividen en priorizar o la salud o la economía. Salud versus economía. Ese es el gran dilema.
Las estrategias de priorizar la salud se basan principalmente en aplanar la curva, esto es, mantener controlado el número de infectados por debajo de la capacidad del sistema de salud local. Para ello se recurre a la cuarentena total o parcial, en principio por 15 días y si la cosa sigue así, por varios meses. También incluye cerrar fronteras y aislar al país del resto del mundo. Quedan prohibidas las aglomeraciones innecesarias de gente y gran parte de los recursos financieros del país se redirigen hacia el sector salud a costa de los demás sectores que muy pronto comenzarán a chillar. Esto puede funcionar a corto plazo. El drama está en que nuestra curva aplanada nos dice que su primera campana de Gauss durará por lo bajo 7 meses. Y después, si se relajan las medidas sanitarias, otra vez pueden venir picos de infección. En contrapartida tenemos las estrategias basadas en salvar la economía a costa de la vida de ancianos y enfermos. Los presidentes de Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y México son los principales defensores de esta estrategia. Pero no todo es color de rosa para ellos. ¿Qué lograron? Elevar el número de contagios, elevar el número de muertos, descomponer su imagen. Los ancianos de Estados Unidos ya dijeron que están dispuestos a sacrificarse para salvar la economía de su país. ¿Será que le preguntaron también a sus enfermos y a las personas de otros países que recibirán a sus miles de infectados? Podría decirse que esta estrategia también funciona, pero para la economía a mediano y largo plazo, porque para el sector salud representa una enorme mortandad de la gente más vulnerable. ¿Es posible otro enfoque? Pues sí, países del primer mundo como Japón, Suiza o Alemania, que cuentan con un sistema de salud muy robusto, reservas económicas abundantes, infraestructura de primera, tecnología de vanguardia y cultura favorable al aislamiento, pueden presumir que combaten al COVID sin forzar sus sistemas de salud locales. Entonces ellos pueden contar sus historias de éxito. Sin embargo, nuestra realidad es radicalmente distinta. Tenemos un sistema de salud colapsado desde antes de la llegada del COVID. No tenemos reservas económicas, sino más bien deudas abundantes. Nuestra infraestructura es muy precaria. En cuanto a tecnología, estamos muy retrasados y nos juega muy en contra nuestra cultura de contacto. Muy probablemente solo nos quede por contar una historia de dolor y fracaso. Volvamos a revisar estas estrategias para el Paraguay. Primero, priorizar la salud. Nos funcionó a corto plazo, pero podría explotarnos en la cara. Segundo, priorizar la economía. ¿Estamos dispuestos a colapsar nuestro sistema de salud? ¿Estamos dispuestos a hacerlo a costa de la vida de nuestros padres, abuelos y enfermos? Tercero, imitar las estrategias de países del primer mundo. No somos un país del primer mundo. Nuestro sistema de salud colapsará, nuestra economía explotará, nuestra propia costumbre fraternal nos matará. ¿Qué nos queda entonces? Pues crear una estrategia propia, acorde a nuestra realidad. Es cierto, nos faltará infraestructura, recursos económicos y tecnología, entre otros, ¿verdad? Pero nos sobra solidaridad, coraje, resiliencia y humildad. Entonces debemos crear una solución que se ajuste a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia, y no copiar al pie de la letra recetas de terceros. Lo dicen los médicos y enfermeras de Italia, España y muchos otros países. Esto es lo más parecido a una guerra donde debemos elegir a quiénes salvar la vida y a quiénes dejar morir. Hablemos de estrategias de defensa. Hasta ahora estuvimos a la defensiva. Peleamos para aplanar la curva. Separamos a las personas en grupos de riesgo y tomamos los recaudos en función a su pertenencia. Dejamos que nuestros héroes de blanco peleen por nosotros en el frente de batalla. ¿Será que estamos en el camino correcto al intentar aplanar tanto nuestra curva de contagio? ¿Sería posible elevar significativamente la cima a nuestra curva de Gauss sin comprometer demasiado nuestro sistema de salud? Tenemos 56 infectados y nos dicen que tendremos más de 4 millones. ¿Cómo y cuándo alcanzaremos nuestra inmunidad de rebaño a este paso? Para comprender la estrategia es fundamental entender en qué consisten los grupos de riesgo.
Primero tenemos a los grupos de riesgo alto y riesgo medio. Comprende a los mayores de 65 años, a las personas con el sistema inmunológico comprometido, ya sea por hipertensión arterial, obesidad, diabetes, patologías cardio o cerebrovascular, asma, cáncer, etc. Y aparentemente a las personas con grupo sanguíneo del tipo A. Ellos son a quienes más debemos cuidar, pues ellos son los más vulnerables a perder la vida si la guerra contra el COVID sigue su curso actual. Finalmente tenemos al resto que forma el grupo de bajo riesgo y, gracias a Dios, representa el 80% de la población. Aquí están nuestros mejores soldados. Mientras nuestros padres, abuelos y enfermos representan en conjunto el 20% de la población, nuestros soldados representan el 80%. Esa es una gran ventaja para nosotros. Hasta hoy nuestros héroes de blanco pelean incansablemente por nosotros en una estrategia defensiva de contención del virus. El resto de la población nos limitamos a apoyar la estrategia defensiva respetando la cuarentena, almacenando provisiones y tratando de no morir de aburrimiento en nuestras casas. La pregunta que retumba en mi mente es, ¿habrá algo más productivo que podríamos hacer para apoyarlos? Ahora comenzaremos a hablar de las estrategias de ataque de ambos bandos, de la estrategia de ataque del COVID y de nuestra posible estrategia de contraataque. La estrategia de ataque del COVID consiste en atacar a todas las personas por igual. Su éxito consiste en que una de cada 5 personas pertenece a los grupos de riesgo medio y alto. En otras palabras, llevará al hospital a una de cada 5 personas infectadas hasta colapsar los sistemas de salud regionales. Después, ya sea por falta de personal o de recursos, matará a muchos de los internados y a la vez matará a muchas otras personas que, necesitando atención médica, no podrán obtenerla por la saturación de los hospitales. Los otros 4 de cada 5 infectados padecerán apenas síntomas menores similares a una gripe. Estos se recuperarán, pero al COVID no le interesa, pues su objetivo ya está cumplido. Si bien el COVID no discrimina, nosotros sí podemos hacerlo, y en esto se basa mi estrategia de contraataque. Podemos aislar y proteger a nuestros padres, abuelos y enfermos, y en su lugar infectar a un voluntario que pertenezca al grupo de bajo riesgo. Al hacer esto, liberaremos una cama de hospital y a la vez contaremos una baja menos en nuestras filas. Si la situación fuese al revés, y la salud y la vida de los jóvenes dependiese de sus padres y abuelos, pueden estar seguros que no estaríamos discutiendo sobre la factibilidad o no de esta propuesta. Perdón si se me corta la voz, pero por Dios que no estaríamos discutiéndolo. Por favor, presten mucha atención a la estrategia de contagio temprano controlado. La estrategia consistiría en reclutar por tandas a voluntarios jóvenes y sanos que representan el 80% de la población. Por ejemplo, podemos tomar grupos de 200.000 personas como si éstas fuesen a cumplir un servicio a la patria. Aislamos a estas personas en cuarteles o albergues transitorios a lo largo y ancho del país. Los infectamos con cargas virales bajas de COVID-19, de modo que se enfermen lo menos posible y con medidas preventivas o paliativas nos aseguramos de mantener baja esa carga viral durante su estadía en el albergue. Al recuperarse, en lugar de ser multiplicadores de virus, serán inmunes y eliminarán cualquier virus COVID que entre a sus cuerpos. A partir de ese momento, formarán parte de la inmunidad de rebaño, esa que necesitamos para defender a nuestros padres, abuelos y enfermos. Cada grupo cumplirá 2 semanas de asintomáticos, 2 semanas con señales de la enfermedad y 2 semanas finales para crear los anticuerpos. Se pueden encadenar las tandas de voluntarios para obtener grupos inmunes cada 3 semanas y al cabo de 3 meses ya tendríamos 1 millón de personas inmunes, lo que a su vez disminuiría la tasa de contagios geométricamente. ¿Qué más se puede hacer durante el proceso? Por ejemplo, entrenarlos para apoyar en hospitales, educarlos para aislar y proteger a grupos de riesgo alto y medio, crear un banco de plasma convaleciente para usarlo como vacuna para los enfermos graves e ir liberando paulatinamente la cuarentena.
Hago este video porque creo que es la única manera que tengo de llegar a los tomadores de decisión del país. Además, estoy convencido que esta estrategia haría una enorme diferencia emocional en el espíritu de nuestra gente. Pasaríamos de una estrategia defensiva a una estrategia de ataque, que además reafirmaría el coraje de nuestra gente. Es algo menor, pero si lo hiciésemos ahora, seríamos los primeros en el mundo en aceptar semejante desafío. Si estás de acuerdo y eres joven y saludable, recuerda que te necesito. Si eres paraguayo, únete a mí. Si eres extranjero, únete a mí. No te prometo que todos saldremos vivos, pero si caes en esta guerra, te prometo que tu nombre será recordado como parte de nuestra historia. Me llamo Gustavo Quiñones, soy el primer soldado del contraataque y busco aliados para ganar esta guerra contra el coronavirus. Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida, alegres vamos en pos de tu pendón, y en tu lol sube patria tan querida, de nuestro amor la más fervida canción.